donde es sobre la genética relacionada con los cromosomas sexuales o genética relacionada al sexo. Nosotros debemos comprender que la genética humana es la ciencia que combina los descubrimientos de la genética en todas las especies, en las plantas, en los animales y la relacionada con el ser humano. En la arquitectura de la genética humana, nosotros vamos a contar con genes somáticos, con cromosomas somáticos y cromosomas sexuales. Entonces, el estudio del genoma ha inducido, ¿no?, a lo que es reconocer la secuencia de los genes dentro de una estructura genética. Entonces, se obtienen hallazgos importantes que nos muestran que vamos a presentar varias características relacionadas principalmente con la detección de las enfermedades. Entonces, ustedes ven ahí a un cromosoma. Las enfermedades hereditarias entonces van a ser producidas por modificaciones estructurales del ADN que son conocidas como mutaciones. Los genes o el material genético es susceptible, ¿no?, al cambio o modificación. Entre los trastornos hereditarios mendelianos nos hablan de que los genes son segmentos de ADN que van a codificar un polipéptido, una proteína o una enzima. Entonces los genes se encuentran a lo largo de los cromosomas en sitios llamados loci, de modo que cada gen tiene un alelo que ocupa el mismo sitio o locus en otro cromosoma del par homólogo. Cuando los alelos son distintos, la persona se considera heterocigótica para este gen, y cuando los alelos son idénticos, el individuo es homocigótico para el gen, para la caracterización. Entonces, cuando el gen se expresa en heterocigosis dominante y también en homocigosis dominante. El recesivo solamente se va a expresar en homocigosis. El tipo de herencia depende del carácter. Para la herencia monogénica, nosotros tenemos la caracterización de dominante o recesivo. El dominante se expresa y el recesivo queda guardado, ¿no? Quiere decir que este no se va a expresar. Y se va a encontrar en un cromosoma autosómico, y no en un cromosoma sexual. Entonces, la alteración o la patología de estos trastornos va a obedecer a mutaciones de proteínas enzimáticas que se heredan de forma recesiva. Las mutaciones de proteínas estructurales, como de fibras elásticas o de regulación, tienden a tener un carácter dominante. Hay mutaciones espontáneas producidas por factores medioambientales o de causa desconocida. Una de ellas es el ejemplo de la deficiencia de la lactasa intestinal. En relación a los tipos de herencia, hemos visto la herencia autosómica, que nos habla de características de genes ubicados en cromosomas autosómicos, y la característica en estudio se hereda por igual en mujeres y en varones. Entonces, a la herencia autosómica la vamos a clasificar en una dominante y en una recesiva. La dominante. En este tipo de herencia, el carácter en estudio no se salta generaciones o se presenta en alta frecuencia dentro de lo que es la representación de un árbol genealógico. Y el ejemplo vienen a ser las características dominantes autosómicas, que vamos a relacionarlas con el pelo negro en relación con el pelo claro, el pelo crespo en relación con el pelo lacio, el lóbulo de la oreja despegado, del lóbulo de la oreja sellado, características que ustedes ya han visto, ¿no? En los ojos oscuros en relación con los ojos claros. Entonces ustedes ven ahí el carácter dominante de los ojos oscuros en relación a los claros, el pelo rizado en relación con el pelo lacio y el lóbulo de la oreja despegado de la piel de la cara al pegado. Entonces, este es un árbol genealógico que nos permite observar, ¿no?, cómo el carácter autosómico dominante se hace presente en todas las generaciones. Como ven ustedes, la afectación de este grupo familiar nos muestra cómo estos individuos tienen
un rasgo dominante. La recesiva. Este tipo de herencia entonces está dada por genes recesivos que van a estar ubicadas en los cromosomas autosómicos no sexuales. Se saltan generaciones o ustedes van a ver en un árbol genealógico en baja frecuencia. Entonces vamos a todo lo contrario, ¿no? Tenemos aquí al pelo rubio, al pelo liso en relación con el rizado, el lóbulo de la oreja pegado al rostro. Aquí vemos la representación de una enfermedad que es el albinismo, donde ustedes pueden ver que este va a tener un carácter autosómico recesivo. Por ello, si bien se van a presentar los individuos del árbol genealógico, nos muestran, ¿no?, en baja frecuencia. Entonces, ustedes ven ahí una niña con albinismo, ojos pertenecientes a una niña con albinismo y ahí a un niño con albinismo dentro de lo que es una familia de raza negra. Las enfermedades de carácter dominante se manifiestan en la mitad de los productos, tanto en varones como en mujeres. En los productos sanos, su descendencia no será afectada. Las mutaciones son de dos tipos principales, vienen a ser las génicas o cromosómicas, y ambas se producen de manera espontánea o pueden ser inducidas por factores o agentes que son denominados mutágenos. Entre los mutágenos se ha considerado a las radiaciones como uno de los principales estímulos y sustancias químicas, ¿no?, que puedan estar dentro del entorno de un individuo. Se menciona sustancias que pueden encontrarse en los accesorios de casa para limpieza, para la cocina, que tengan en su composición agentes químicos que tengan un carácter mutágeno. Las enfermedades autosómicas dominantes entonces se manifiestan en individuos heterocigóticos, nos muestran una amplia variación en la expresión. El individuo afecto tiene un progenitor afecto versus mutación de novo. Vamos a ver eso en las siguientes imágenes. Entonces, las mutaciones de novo son varios los ejemplos, son probables cuando la edad paterna es avanzada. Aquí tenemos a las enfermedades que ya hemos visto consideradas autosómicas dominantes. Tenemos a la acalasia diafásica, a la condroplasia, la corea de Huntington, la distrofia miotónica, el riñón poliquístico, la esclerosis tuberosa, la hipercolesterolemia, la neurofibromatosis, la osteogénesis imperfecta, la porfiria aguda intermitente, el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan. Entonces tenemos frecuencias relacionadas con la herencia de novo. Estarían la condroplasia, la esclerosis tuberosa y la neurofibromatosis. Las enfermedades más importantes que corresponden a ese grupo están la acondroplasia, la hiperbilirrubinemia familiar, algunas miopatías congénitas, el síndrome de Marfan, el riñón poliquístico, la poliposis de colon, la esclerosis tuberosa, la neurofibromatosis de von Recklinghausen y la corea de Huntington. En la herencia autosómica recesiva, estas solamente se van a manifestar en un 25% de la descendencia. Son comunes en matrimonios consanguíneos, donde ambos padres tienen como portadores el gen recesivo, pero casi nunca manifiestan la afectación. Entonces, los llamados errores congénitos del metabolismo pertenecen a este grupo de herencia autosómica recesiva. En las enfermedades autosómicas recesivas, la clínica aparece solo en homocigotos. Los heterocigóticos vienen a ser portadores normales y la posibilidad de diagnosticar los heterocigotos es simplemente por una condición de historia, análisis de bioquímica o análisis molecular. La consanguinidad entonces juega un papel muy importante en este tipo de trastornos.
Entre las enfermedades más importantes relacionadas con este mecanismo de recesividad tenemos a la fenilcetonuria, la enfermedad de Wilson, la galactosemia, la mucoviscidosis, la glucogenosis, el albinismo, el síndrome adrenogenital y la osteoporosis. Tenemos a la anemia de células falciformes, la ataxia de Friedreich, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Tay-Sachs, la fenilcetonuria, la fibrosis quística, la galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, mucopolisacaridosis, síndrome de Ellis, Van Clevelt, síndrome de Meckel-Gruber, síndrome de Zellweger y la talasemia. Estas enfermedades, las que están con el asterisco, tienen una tasa de portadores menor a 1 en 50. Ahora sí vayámonos con la caracterización de los cromosomas. Ustedes ya saben que el material genético se va a encontrar dentro del núcleo. Todas las células tienen el material genético en forma de ADN. Y el ADN es la molécula química donde se localiza la información de la célula. Todos los cromosomas vienen a ser fragmentos de ADN que van a estar organizados dentro de lo que son dentro de lo que es el núcleo, en ovillos, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, las enfermedades asociadas a cambios de los cromosomas son más frecuentes que las relacionadas con alteraciones autosómicas. Entonces, los desequilibrios de los cromosomas sexuales se toleran mucho mejor que los desequilibrios parecidos en los autosomas. Entonces, vemos que los cromosomas solamente se van a hacer visibles cuando la célula va a dividirse. Es por eso que cuando se requiere obtener el material genético, se debe obtener en células nucleadas y en células que se encuentren en reproducción, para así poder visualizar a los cromosomas. Ya, entonces, el número de cromosomas de cada especie es fijo. Nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿verdad? 26 pares provienen de un progenitor y 23 del otro, de los cuales 22 son autosomas y una pareja de cromosomas sexuales. Entonces, un cromosoma de cada pareja proviene de cada uno de los progenitores, por lo que se dice que estos van a estar emparejados como cromosomas homólogos, como ustedes ven en este cariotipo, ¿no? Que ya están diferenciados en los distintos grupos de cromosomas sexuales. Ya, en cada porción de un cromosoma va a existir información sobre un carácter. Por ejemplo, el color del cabello, ¿no? Esa porción que va a estar encargada de la coloración del cabello se va a denominar gen. En un cromosoma existen miles de genes. Como ustedes ven aquí, este es un cromosoma X y aquí vemos, ¿no?, un bandeo que nos va a dar la estructuración de los diversos genes relacionados con este cromosoma. Entonces, gracias a eso se pueden determinar las localizaciones y las ubicaciones de determinada enfermedad. Por ejemplo, aquí nos habla la localización de genes relacionados con la miopía. Los genes entonces van a estar localizados, como son cromosomas homólogos, entonces la ubicación del gen va a ser en la misma posición. Por ejemplo, ustedes ven ahí un par de cromosomas, donde ustedes ven en azul lo que es la ubicación de un mismo gen en ambos cromosomas. Ya, entonces, los alelos, que son nada más las manifestaciones de un mismo gen, nosotros vamos a ver que el gen nos va a dar el color de ojos y los alelos son los que van a representar el color de ojos oscuros o el color de ojos claros. Por ejemplo, ustedes ven aquí las representaciones, ¿no? Tenemos aquí a homocigóticos, donde ambos presentan un gen representando al color de ojos azules.
Aquí vemos a otro homocigótico donde los genes nos mencionan la presencia de los ojos oscuros. Aquí vemos a un heterocigoto, ¿no? Tenemos uno de ellos que va a tener la representación del color oscuro y otro del color claro. Entonces, aquí, ¿cuál sería el dominante? El oscuro, doctora. Entonces, el hijo va a tener este color de ojos oscuro. Muy bien, gracias. Y este recesivo va a quedar dentro del material genético del individuo. Entonces, a cada gen se le va a asignar una letra, ¿no? Entonces tenemos aquí a homocigóticos dominantes de color negro. Aquí tenemos a heterocigótico dominante, donde va a dominar el negro. Y aquí tenemos a un homocigótico recesivo, donde va a dominar, bueno, donde se va a presentar o se va a representar al color azul. Ya. Entonces, en la representación genética tenemos alelos dominantes y alelos recesivos. Cuando dos alelos van juntos en cromosomas homólogos, siempre se expresará uno de ellos y es el denominado dominante en relación con el otro alelo que lo vamos a denominar recesivo. El alelo dominante siempre va a estar representado por la letra mayúscula y el recesivo por una letra minúscula. Hemos visto ya lo que era la herencia intermedia, ¿no? Era una de las respuestas de su control. Cuando dos alelos van juntos en cromosomas homólogos pueden dominar por igual, de modo que el individuo manifiesta una mezcla de los dos alelos, mostrándonos un tipo de herencia intermedia, ya que al combinarlas, estas nos van a dar una flor rosada. La herencia codominante es la que nosotros veíamos cuando ambos alelos van juntos y estos tienen la capacidad de dominar por igual. Una de las representaciones era, por ejemplo, los grupos sanguíneos, ¿no? Cuando se intercambiaban un individuo de grupo sanguíneo A, heterocigótico dominante, y otro de grupo sanguíneo B, también heterocigótico dominante, o ambos podrían ser homocigóticos dominantes, y el hijo tiene el 25% de la probabilidad de desarrollar el grupo AB. Ambos dominan o se manifiestan sin necesidad de mezclarse. Aquí tenemos entonces, en todas las combinaciones, nosotros vamos a hacer referencia al genotipo y al fenotipo. El genotipo es el conjunto de alelos que tiene un individuo para los diferentes caracteres y el fenotipo nos muestra la manifestación del genotipo, o sea, lo que nosotros podemos ver. Aquí, por ejemplo, de forma cigótica, y el fenotipo va a ser un individuo de ojos oscuros. Está representado. Ya, por ejemplo, aquí se hace un análisis de lo que es la miopía hereditaria, ¿no? Entonces vamos a ver la representación de alelos. Ciertos tipos de miopía se van a heredar genéticamente. Este carácter va a estar determinado por dos alelos. Los vamos a denominar el A mayúscula y el A minúscula. El gen A dominante determina que la persona sea miope, mientras que el gen A recesivo determina un fenotipo normal. Entonces, ustedes ven aquí las características de la miopía hereditaria. Los alelos entonces van a ser representados por un dominante y un recesivo. El alelo dominante es el que va a dar referencia a que el individuo va a desarrollar miopía. Y el alelo recesivo nos habla de que el individuo va a ser normal, no miope. Entonces, aquí tenemos a los genotipos y aquí tenemos a los fenotipos. El homocigótico dominante nos dará un individuo miope. El homocigótico recesivo nos da un individuo normal, sin miopía. El heterocigótico dominante nos va a dar un individuo miope.
En los grupos sanguíneos, ya hemos analizado ayer los alelos, entonces el ejemplo más complejo viene a ser el sistema ABO. Entonces aquí tenemos a los alelos. Genotipos. A, homocigótico dominante, nos da un grupo sanguíneo A. Este A puede estar representado también por un heterocigótico dominante. El grupo B nos da un homocigótico dominante o un heterocigótico dominante. El grupo O nos representa con dos recesivos que se expresan en este grupo. Y la codominancia nos habla de un individuo con genotipos AB heterocigóticos dominantes con un grupo sanguíneo AB. Los problemas en genética. Bueno, ¿cómo se hacen los problemas en genética? La miopía, entonces, habíamos dicho que está determinado por un gen dominante A respecto al gen normal recesivo A. Entonces, ¿cómo serán los descendientes de un padre miope y una madre normal? Entonces, cuando hagamos estos ejercicios la siguiente semana, ¿qué deben hacer ustedes? Representar a los alelos del padre y de la madre, realizar lo que es una tabla de Punnett para poder resolverlos, ¿no? Entonces, la solución para resolver este problema de genética debe hacerse siempre una labor de análisis y razonamiento. Entonces, el padre, por ser miope, deberá tener un gen dominante A. Por ser homocigótico, deberá estar representado por dos letras mayúsculas, ya que todos tenemos a dos genes por cada carácter. En este caso, estamos analizando el de la miopía. La madre es normal, entonces nos hablan de que está representada por un gen recesivo, y por ser homocigótica, deberá ser homocigótica recesiva obligatoriamente. Entonces tenemos al padre homocigótico dominante, la madre homocigótica recesiva. Todos los espermatozoides del padre van a llevar forzosamente lo que es el gen A dominante, ya sea uno o el otro alelo, ambos van a estar representados. Entonces todos los óvulos de la madre van a llevar el recesivo A, ya que ella tiene esta representación en todos los óvulos. Tenemos entonces la unión de ambos genes que van a dar genotipos heterocigóticos, un alelo dominante del padre y un alelo recesivo de la madre. Entonces, como consecuencia, todos los hijos serán heterocigóticos, como nos dice la primera ley de Mendel, ¿no? Y el fenotipo va a ser que todos van a desarrollar la miopía. Entonces, como este ejercicio, me van a hacer la siguiente semana ejercicios en genética, en la clase. Aquí tenemos entonces la resolución del problema. Tenemos la representación del individuo con miopía, homocigótico dominante, la madre sin miopía, con homocigótico recesivo, se hace el entrecruzamiento y los hijos, los descendientes, son heterocigóticos dominantes, donde todos van a ser miopes. Aquí tenemos otro ejemplo. La presencia de cuernos en el ganado vacuno va a estar determinada por un gen recesivo respecto al gen que determina la ausencia de cuernos, que va a ser A dominante. Entonces, ¿cómo serán los descendientes de un toro y de una vaca, ambos sin cuernos y heterocigóticos? Entonces, el toro y la vaca van a tener una determinación de genotipo, ¿no? Un heterocigótico dominante, ya que se nos dice que son heterocigóticos. La mitad de los espermatozoides del toro llevan el gen A dominante y la otra mitad A recesivo. Entonces lo mismo sucede con los óvulos de la vaca. Se podrán producir las siguientes combinaciones. El 25% podrá ser homocigótico dominante, el 50% heterocigótico dominante y el 25% homocigótico recesivo. Entonces la combinación de los heterocigóticos se puede originar tanto si se une un espermatozoide dominante con un óvulo recesivo o a la inversa. Entonces, la solución será que estos podrán tener un 75% de terneros sin cuernos
y un 25% de terneros con cuernos. O sea, simplemente aquí se hace la determinación de alelos. Después de la determinación de alelos se hace lo que es el entrecruzamiento o puede hacerse las tablas de Punnett, ¿no? Que nos van a permitir determinar estas probabilidades. Y aquí vemos, ¿no? Tal vez si ustedes gustan podrán hacerme este tipo de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven aquí ya tenemos a la representación del toro sin cuernos y la vaca sin cuernos. Entonces, ambos van a mezclar sus alelos y nos pueden dar heterocigóticos dominantes y aquí tenemos el entrecruzamiento, ¿no? Tenemos entonces, nos van a mostrar un 75% sin cuernos, pero uno de ellos va a tener caracterización homocigótica dominante, dos de ellos nos van a mostrar lo que son heterocigóticos dominantes y tenemos un 25% que pueden presentarnos los con cuernos, ¿no? Bueno, entonces estos ejercicios van a estar relacionados con la siguiente actividad que nosotros hagamos en el área de genética. Ahora vamos a hablar de las caracterizaciones de la herencia ligada al sexo o a los cromosomas sexuales. Para hablar de la herencia relacionada con el sexo, debemos recordar que los cromosomas sexuales son X y Y. Entonces las mujeres van a estar representadas por una doble X, mientras que los varones por un X y Y. Y en la pantalla ustedes ven un cariotipo masculino con el XY y un cariotipo femenino con el XY. Ya, entonces los seres humanos se originan por la unión o la fecundación de un gameto femenino con un gameto masculino, ¿no? El óvulo y el espermatozoide. Entonces, cuando exista la fecundación, la carga genética del ovocito siempre va a ser X. En cambio del hombre, el espermatozoide puede ser X o puede ser Y. La determinación genética del sexo de un individuo. Entonces, la diferenciación sexual va a ser la expresión fenotípica de un conjunto de factores genéticos que determina que el individuo sea capaz de producir uno u otro tipo de células. Tenemos aquí al sexo masculino que produce espermatozoides, el sexo femenino que produce óvulos. Entonces vamos a tener también a la probabilidad de que se presenten los hermafroditos, ¿no? Las hermafroditas que llegan a producir tanto espermatozoides como los óvulos. Aquí tenemos la determinación genética de un individuo. Tenemos, ¿no?, a la mujer representada por 44 somáticos y 2 sexuales y al varón, la mujer XX y el varón XY. De acuerdo a las combinaciones de los cromosomas sexuales, obtendremos, ¿no?, el sexo cromosómico por la combinación. La mujer va a tener que el óvulo siempre va a estar relacionado con el cromosoma X. En cambio, el varón puede tener, ¿no?, lo que es un cromosoma X o un cromosoma Y. El espermatozoide, entonces, puede tener, ¿no?, una carga distinta que nos va a dar referencia a la determinación del sexo. Cada gameto entonces lleva 23 cromosomas, la mitad que corresponde a la especie humana. La resultante o cigoto va a llegar a formar 46. En los cromosomas sexuales se van a encontrar los genes que son los que determinan el sexo del individuo. Y ustedes están viendo ahí un cariotipo que nos hace referencia a lo que es un cariotipo masculino. Aquí tenemos la herencia ligada al sexo relacionada con enfermedades. Habíamos mencionado que el cromosoma X va a tener varias áreas genéticas
que nos permiten determinar si una mujer es portadora y pueda heredar una enfermedad, ya que tenemos varias afectaciones donde solamente la mujer es portadora y el varón es el que desarrolla la enfermedad. Todos los gametos de la madre llevan un cromosoma X más 22 autosomas y los del padre 22 autosomas más un X o un Y. Entonces, esta mujer puede tener la posibilidad. Ella tiene la representación de ser portadora de lo que es el X con enfermedad. Por ejemplo, hablaríamos de una hemofilia, ¿no? Entonces, hay la posibilidad de que tenga una niña sana, hay la posibilidad de que tenga una niña portadora, hay la posibilidad de que tenga un niño que desarrolle la enfermedad y hay la posibilidad de que tenga un niño que no tenga enfermedad. Debido a que el óvulo es fecundado al azar por el espermatozoide, si éste porta el cromosoma X, el descendiente será mujer y si el descendiente será femenino, representará los cromosomas X. No se olviden que la herencia, o sea, la determinación cromosómica no puede ser un carácter de herencia como me lo han referido en un árbol, ¿no? Donde una familia tenía puros individuos de un determinado sexo. Esto se determina en el momento de la fecundación. Entonces aquí tenemos a un niño, si porta un cromosoma Y, el descendiente será XY y un niño con 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales. Ahora hablaremos de lo que es la herencia ligada con el cromosoma X. El cromosoma X contiene aproximadamente 1.400 genes con más de 150 millones de pares de bases. Entonces, dentro de su estructura va a tener relación con varias afectaciones, entre las que destacan la hemofilia, la distrofia muscular de Duchenne, que ya habíamos hablado, el síndrome de Rett, el síndrome de Lesch-Nyhan y el síndrome de Alport. Entonces, esta es la representación del cromosoma X y ustedes ven aquí la localización de los diferentes genes relacionados con estas enfermedades. Los cromosomas X y Y no son homólogos, aunque llevan genes, estos vienen a ser diferentes. El cromosoma Y. Ustedes saben que se ha identificado, ¿no? Ve en el cromosoma Y lo que es la de la determinada zona SRY, que es la que va a determinar el sexo masculino, ya que va a estimular como un factor determinante del testículo la formación de órganos relacionados con el sexo masculino. Entonces, aquí tenemos a un cromosoma Y. Es mucho más pequeño que el cromosoma X. Este solamente va a contener 200 genes y 50 millones de pares de bases. El cromosoma Y se lo considera importante porque este va a determinar el sexo del individuo, ¿no? Y las enfermedades que tenemos asociadas a mutaciones de este cromosoma vienen a ser, por ejemplo, la azospermia y la disgenesia gonadal. Entonces los cromosomas X y Y no son homólogos porque llevan genes diferentes. Entonces aquí tenemos una diferencia, ¿no? Aquí tenemos al cromosoma X y al cromosoma Y. Ambos tienen una porción homóloga entre los dos y tienen una porción no homóloga y esta es la que tiene gran cantidad de genes. Entonces el cromosoma X y Y van a tener varias diferencias morfológicas por el tamaño y por la cantidad de genes que llevan en su estructura. La porción no homóloga del cromosoma X nos habla de la presencia de los genes ginándricos y aquí la pequeña porción no homóloga del cromosoma Y nos habla de los genes holándricos. La transmisión de los genes asociados con cromosomas sexuales es lo que nosotros vamos a denominar como herencia ligada al sexo.
Para hablar de la herencia ligada al sexo, nos hablan de que los primeros estudios acerca de la transmisión de las características por cromosomas sexuales han sido elaborados por Thomas Morgan, quien ha vivido entre los años 1866 y 1945, gracias a sus trabajos con la mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster. Es la mosca de los ojos rojos, ¿verdad? Entonces, Morgan observó dos tipos de moscas, una con ojos rojos y otra con ojos blancos. Ha hecho las pruebas relacionadas con estas moscas y ha determinado que habían 4 pares de cromosomas, de los cuales, como ustedes ven aquí, 3 eran iguales, tanto en machos como hembras, y solo uno era diferente. Entonces, a este lo denominó como el par de cromosomas sexuales. Entonces, ha sido el primero quien ha hablado sobre este tipo de cromosomas. Hemos dicho ya que el cromosoma Y es mucho más pequeño que el X, alcanza 1.5 micrómetros. La mayor parte del cromosoma Y es heterocromatina, es decir, ADN que no se descondensa durante la interfase y por tanto tiende a ser genéticamente inactivo. Los caracteres presentes en el cromosoma Y solamente van a tener la capacidad de transmitirse de varón a varón. El cromosoma X es de tamaño mediano y va a alcanzar 4.5 micrómetros. Tiene genes que no están presentes en el cromosoma Y. Es un cromosoma genéticamente muy activo e importante. En el segmento homólogo del cromosoma X tan solo se conoce un gen, mientras que en su segmento ginándrico se han localizado más de 120 genes que van a estar relacionadas con el sexo. La expresión va a originar trastornos hereditarios, entre los cuales los responsables del daltonismo y la hemofilia, por ejemplo, van a estar situados en esta área, que van a estar, digámoslo así, producidos por alelos recesivos situados en un segmento diferencial de lo que es el cromosoma X. La herencia ligada al sexo de tipo recesivo se manifiesta en hombre, siendo las madres las portadoras heterocigóticas con un gen respectivo. Aquí tenemos las enfermedades ligadas al cromosoma, ligadas al sexo. Tenemos las recesivas y tenemos las dominantes dentro del cromosoma X. Entonces, las recesivas son el daltonismo, la hemofilia, la distrofia muscular de Duchenne. Y las dominantes vienen a ser el raquitismo hipofosfatémico y el esmalte de los dientes defectuoso. Las enfermedades asociadas a los cambios de los cromosomas habíamos dicho que eran mucho más frecuentes que en los autosomas. Entonces, esta diferencia se va a relacionar con 2 factores propios de los cromosomas sexuales. Uno, la lionización o inactivación de todos los cromosomas X, salvo uno, y la modesta cantidad de material genético que va a estar relacionada con el cromosoma Y. Lyon afirmó que solo uno de los cromosomas X está activo a nivel genético. El otro cromosoma X de origen paterno o materno sufre una heteropignosis y llega a portarse o a comportarse como un cromosoma inactivo. Entonces, la inactivación del cromosoma X materno o paterno se produce de forma aleatoria entre todas las células del blastocisto el día 16 de vida embrionaria. Entonces, la inactivación del cromosoma X puede persistir en todas las células derivadas de cada célula precursora. No. Estudios recientes demuestran que muchos genes escapan de la inactivación del X. Entonces, algunos de los genes se expresan de ambos cromosomas, mostrándonos esta imagen que nos dice que se puede representar en ambos, pueden expresarse en ambos X. Es necesario para el desarrollo del varón, independientemente del número de cromosomas X,
la existencia de un solo cromosoma Y. Entre las enfermedades ligadas al cromosoma X que nosotros debemos reconocer y saber, tenemos a la distrofia a las distrofias, ¿no? Que en sus variedades tenemos a la distrofia muscular de Duchenne, a la distrofia muscular de Becker, a la hemofilia tipo A con deficiencia del factor 8, a la hemofilia tipo B con deficiencia del factor 9, a la mucopolisacaridosis 2, al síndrome de Lesch-Nyhan y al síndrome del X frágil. También tenemos algunas relacionadas con el sistema inmunitario. Vamos a tener a la agamaglobulinemia o enfermedad de Bruton, que también la vamos a relacionar al cromosoma X. El síndrome de Wiskott-Aldrich, que ambas son inmunodeficiencias primarias que van a estar relacionadas con alteración del cromosoma X. Tenemos la enfermedad de Herb-Duchenne con distrofia muscular, que ya habíamos visto anteriormente. A las hemofilias tenemos a la diabetes insípida, a la ictiosis, que es una enfermedad de piel, y a la mucopolisacaridosis. Y ahí ustedes ya habíamos visto la distrofia muscular de Duchenne, ¿no? Porque pertenecía a lo que eran nuestras enfermedades monogénicas. Entonces se va a ir caracterizando por un debilitamiento y pérdida progresiva del tejido muscular. Entonces los niños nacen sanos y cuando aproximadamente cumplen 5 años van perdiendo lo que es la capacidad de mantenerse en pie, porque tienen un debilitamiento y pérdida progresiva del tejido muscular. Entonces ustedes están viendo que empiezan a cansarse, van obteniendo posiciones que les ayuden a poder compensar este debilitamiento. Llega un momento en el que se arrastran y llegan a lo que es esta posición. Están en una silla de ruedas y estos niños pueden llegar a fallecer en etapas tempranas, ya que puede llevar a un debilitamiento del tejido muscular a nivel de lo que son los músculos respiratorios, ¿no? Entonces aquí ustedes ven la madre no portadora, pero aquí sí tenemos al padre afectado que nos presenta lo que es el cromosoma X afectado. Entonces, de acuerdo a las combinaciones y a las tablas de Punnett, nosotros tenemos aquí a una hija portadora, tenemos a un hijo no afectado, a una hija portadora y a un hijo no afectado. Entonces, las que llevan el gen defectuoso tendrán la capacidad de pasar a su progenie y darán la probabilidad del desarrollo de esta distrofia muscular. El raquitismo hipofosfatémico, ¿no? Una proteína producida por las células renales que normalmente lleva el fosfato desde el filtrado urinario hacia la sangre y esta suele ser defectuosa. Lo mismo, vemos aquí la transmisión a través de la mujer afectada y aquí tenemos la transmisión a través del varón afectado. Cuando se realizan las combinaciones o las tablas de Punnett, hay la probabilidad de desarrollar, de pasar, ¿no?, a la generación, y un 50% de ellos pueden estar afectados, de los cuales 25% pueden ser mujeres y 25% varones. Y tenemos un 50% de no afectados, de los cuales 25% pueden ser mujeres y 25% varones. En la transmisión a través del varón, lo mismo, tenemos un 50% de mujeres afectadas y tenemos un 50% de varones no afectados. Entonces, la combinación de los genes es muy importante para poder determinar la probabilidad de herencia. También tenemos los experimentos que permiten determinar ciertas enfermedades frecuentes. Aquí nosotros vemos a lo que es la hemofilia y el daltonismo. Habíamos hablado ya de lo que era la hemofilia, pero el daltonismo tenemos ahí a la dificultad para poder visualizar entre los colores verde y rojo. Ahí vamos a hablar del daltonismo. Es una alteración de la visión que impide distinguir determinados colores, principalmente lo que es el rojo y el verde. Entonces, tenemos aquí las probabilidades de presentación, ¿no? Tenemos a una mujer
que tiene homocigosis dominante, donde nos muestra una visión normal. Tenemos una heterocigosis dominante, donde hay la probabilidad de que esta mujer sea normal y tenga el gen portador. Y tenemos al recesivo, homocigótico recesivo, donde la mujer tiene la probabilidad de desarrollar el daltonismo. En el varón tenemos a un heterocigótico dominante, donde la visión es normal. Y tenemos a un heterocigótico recesivo, donde podemos ver que este individuo posee lo que es el gen del daltonismo y puede desarrollar lo que es esta enfermedad. La hemofilia, que ya habíamos visto, que era la incapacidad de coagular la sangre debido a la mutación de uno de los factores proteicos. Vemos la representación: homocigótico dominante normal, heterocigótico dominante normal, pero portadora, y homocigótica recesiva hemofílica, que habíamos mencionado que no es compatible con la vida. En el varón tenemos la probabilidad de desarrollar un heterocigótico dominante que no va a tener la enfermedad, pero tenemos a un homocigótico recesivo que puede desarrollar la enfermedad de la hemofilia. La hemofilia habíamos dicho que era una de las afectaciones o enfermedades que se la estudiaba desde tiempos antiguos. Se había hecho un estudio en lo que era la familia de la reina Victoria, que nos mostraba que las mujeres de su entorno familiar tenían a lo que era la hemofilia y que los hijos eran los que desarrollaban la enfermedad. Este es el árbol que ha sido, digámoslo así, realizado por en la familia de la reina Victoria. Entonces tenemos a la reina Victoria, portadora, casada con el príncipe Alberto. Han tenido lo que son 9 hijos, de los cuales las mujeres son portadoras y el varón es el que ha desarrollado la enfermedad. Vemos que estos han tenido hijos, entonces vemos mujeres portadoras y varones que desarrollan la enfermedad. Lo mismo en una cuarta generación, donde nos muestran que los varones son los que desarrollan la hemofilia. Entonces este árbol ha representado a lo que es la enfermedad ligada al cromosoma X. Entonces, esta enfermedad hereditaria que va a dificultar lo que es la coagulación sanguínea supone un grave peligro en el caso de hemorragias. La sangre normal va a contener factores de coagulación y la afectación va a estar en los factores 8 y 9. Entonces ustedes ven ahí la transmisión hereditaria, donde las mujeres son portadoras y los varones son los que desarrollan la enfermedad. Las causas vienen a ser, los trastornos son transmitidos de un varón afectado a sus hijas, pero a ninguno de sus hijos. Entonces, estas mujeres, al tener el cromosoma, el gen afectado, entonces van a ser portadoras, pero no van a padecer la enfermedad. Y tenemos algunos hijos varones de estas portadoras que vienen a resultar como hemofílicos. Y algunas de ellas simplemente como mujeres portadoras. Entonces ahí tenemos la representación, aunque ya hemos visto los genotipos, ¿no? Entonces la hemofilia va a estar determinada por un gen recesivo que va a estar localizado en el cromosoma X frente al alelo dominante que va a referir normalidad. Entonces los diversos genotipos posibles son homocigótico dominante, mujer normal; heterocigótico dominante, mujer portadora; homocigótico recesivo, mujer hemofílica con incompatibilidad para la supervivencia. Tenemos homocigótico dominante en varón,
normal y un homocigótico recesivo, hombre hemofílico. Aquí hablamos de la representación o de las combinaciones. Entonces, entre una mujer portadora y un hombre normal. Entonces tenemos a la mujer portadora y las combinaciones según las tablas de Punnett. Nos sale que 25% puede ser una mujer normal, 25% una mujer portadora, 25% un hombre normal y 25% un hombre hemofílico, representado por estos alelos. Aquí tenemos a los descendientes entre una mujer normal y un hombre hemofílico, donde ya habíamos visto, ¿no? El 50% de las mujeres portadoras y el 50% de los hombres normales. Entonces se hace un juego, ¿no? De lo que van a ser los alelos y las combinaciones para determinar probabilidad del desarrollo de la enfermedad. Aquí tenemos al daltonismo, que va a consistir en la imposibilidad de distinguir los colores, principalmente lo que es el rojo y el verde. Ya, entonces así es como ve un individuo con hemofilia. Bueno, entonces esas son algunas de las enfermedades ligadas al sexo. Ahora tenemos aquí lo que es la herencia holándrica. Habíamos visto que un gen ligado al cromosoma Y se manifiesta en todos los hombres que lo lleven y solo en los hombres independientemente de que sea dominante o recesivo. Entonces tenemos entre los pocos casos que se conocen de anormalidad hereditaria ligada al cromosoma Y, lo que es la hipertricosis del pabellón auricular y la ictiosis, que es una enfermedad de piel. Entonces son caracteres que se manifiestan con la hipertricosis, con aparición de pelo en lo que es el pabellón de la oreja. Entonces es este tipo el que está relacionado con la herencia holándrica, relacionada con el cromosoma Y, ¿no? Entonces estas van a estar dadas por genes ubicados en el cromosoma Y. La característica en estudio se transmite de un padre afectado a todos sus hijos varones. Entonces, como principales características ligadas al cromosoma Y, tenemos a la ictiosis y la hipertricosis. Ahí tenemos a la ictiosis y a la hipertricosis. Aquí tenemos un árbol genealógico que nos representa la herencia holándrica relacionada con la hipertricosis en el lóbulo de la oreja. Y vemos que todos los individuos blancos, representados los varones, vienen a representar este tipo de herencia, ya que está transmitida solo por el cromosoma Y. La herencia ligada al sexo, entonces, nos habla que las características en estudio están dadas por genes relacionados con el cromosoma X y con el cromosoma Y. Estos van a tener la capacidad de demostrarnos dos tipos de herencia, una dominante y la otra recesiva. La herencia ligada al sexo dominante nos va a mostrar un carácter de alta frecuencia en los árboles genealógicos. Y para un trastorno dominante ligado al cromosoma X, si el padre porta el X, todas sus hijas heredarán la enfermedad y ninguno de sus hijos la padecerá. Por ejemplo, tenemos una de las enfermedades que es relacionada con los dientes pigmentados de color marrón. Y aquí tenemos la representación de la herencia en un árbol genealógico. En la recesiva, baja frecuencia en la genealogía, los varones expresan la característica ligada al sexo recesiva, las mujeres son portadoras, el varón afectado o que expresa la característica ligada a la recesividad, va a afectar o va a heredar a las mujeres y no a sus hijos varones. Y aquí tenemos a la hemofilia y al daltonismo. Y en los árboles genealógicos, aquí vemos una forma de representar a las mujeres portadoras y a los varones que desarrollan la enfermedad.
Hemos hablado ya de los trastornos multifactoriales, que son genes más factores medioambientales. Y nos hablan de poligénica y multifactorial, ya que varios genes van a interactuar con factores medioambientales, logrando la presencia de una determinada caracterización. Y eso vendría a ser lo relacionado con herencia.